Los jóvenes son la clave, ¿no? Porque todavía no se han lavado su cerebro con ideas estatistas, entonces es mucho más fácil transmitir la verdad a ellos y ellos van a formar el futuro. Todavía no son directamente dependientes del Estado, quizás algunos lo son indirectamente, pero no tienen esa urgencia por defender esas estructuras heredadas, ¿no? Sí, el Estado es como la droga y si tú dependes de esta droga, del estatismo, es muy difícil deshacerse de ella y los jóvenes todavía no han consumido mucho de esta droga, entonces se puede rescatar. Es la prueba que las recetas de las ideas de la libertad funcionan. Entonces, claro que están temblando porque quieren justificar su existencia, sus ingresos. Milei muestra que no, muestra que el déficit del 15% del PIB que ha eliminado un keynesiano, un estatista diría, pues entonces la demanda agregada va a caer. Y desde la lógica de la teoría keynesiana tiene toda la razón, pero no fue así. Rápido llegó la recuperación. Cuando el general Lucius Clay, gobernador militar de la zona de ocupación estadounidense, le señaló que sus asesores insistían en que había cometido un grave error, Earhart replicó con ironía: «Señor general, no les crea, mis propios asesores me dijeron exactamente lo mismo». No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Llegó el día. Está con nosotros el profesor Philip Bagus. Voy a presentarlo rápidamente porque tenemos un poquito menos de una hora, así que no quiero perder tiempo. Philip Bagus es un economista y profesor universitario alemán. Como catedrático de economía, imparte clases en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus investigaciones están centradas especialmente en política monetaria y teoría del ciclo económico. Él es miembro del Instituto Ludwig von Mises, del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises de Alemania, de la Sociedad Friedrich von Hayek y de la Sociedad Mont Pelerin. Mariana me va a corregir. El último libro que él publicó se llama, ahí está, ahí lo tiene Seba, La Era Milei, y antes de este publicó, ahora me toca a mí, este otro que nosotros ya recomendamos más de una vez en este programa, llama Defendiendo la Deflación. Y además, increíblemente nos hizo el favor de aprender español desde que el momento que dijimos, vamos a entrevistarte, hizo un curso acelerado, y acá lo tenemos, gracias, Filipe. ¿Cómo aprendiste a hablar también español? Vamos a empezar por ahí. Básicamente estoy viviendo ya 19 años en España, entonces mucho tiempo, casi media vida. Está Entonces, claro. Mira, de todos los economistas austriacos que he conocido en mi vida, y es gracioso porque yo conocí al profesor Bagus en Madrid el mismo día que conocí al profesor Huerta de Soto, los más generosos suelen ser el profesor Huerta de Soto, que me envió su libro, y el profesor Bagus, que para esta entrevista me envió su libro. Lo leímos al ritmo de Rothbard, subrayando todo a toda velocidad. Entonces, primero que todo, un saludo de Georg Zundel, de Austria. muchas gracias. Y gracias por la invitación, es un honor para mí estar por primera vez en este canal. Vamos a hablar del libro. Este libro va mucho más allá del fenómeno Milei. De vuelta, léanlo, cómprenlo y léanlo. Yo lo recomendaría a cualquier persona que esté interesada en el ideario que defiende Milei. Pero hay algo que a mí me hizo hervir la sangre, me hizo revivir el trauma cuando hace ese repaso de la historia argentina, que está muy bueno, pero es doloroso. Y esto me lleva a la primera pregunta. ¿Cómo explica que en un país como Argentina haya ganado de manera tan aplastante Milei, un país, digamos, plagado de socialismo durante tantas décadas? ¿Cuál es el principal factor? ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Pues justo, eso es una de las razones por que me motivé a escribir el libro, como indica bien. También es un poco excusa el triunfo de Milei para explicar las ideas de la libertad y las ideas de la escuela austríaca, ¿no? Hago una síntesis ahí para que la gente que esté interesados en este fenómeno, en estas ideas, que a mi juicio ya no se pueden parar porque ya están en la mesa a nivel global y Milei ha empezado algo que ya no se puede detener. Entonces, todo el mundo que esté interesado en esto puede aprender esas ideas. Y la otra razón, porque he escrito el libro, es justamente esto, para ser explicable lo inexplicable. ¿Cómo es posible que alguien como Javier Milei, que es libertario, anarcocapitalista, dice cosas como los políticos son unos parásitos, los impuestos son un robo, quiero destruir el Estado por dentro, el Estado no es la solución sino el problema? Vamos, si alguien dice eso, ¿cómo va a ser elegido presidente de un país? No se puede entender, simplemente no se puede entender. Entonces, quería hacer entendible eso porque me pareció como un milagro y también me parece que había muchas cosas que tenían que coincidir, como una constelación de estrellas que solo se da una vez
en 1000 años. Y una de estas condiciones para que fuese posible la elección de Milei, obviamente, es la historia de Argentina. Y por eso la explico. Ya saben que el libro se publicó en alemán primero y fue un éxito rotundo, ¿no? 12.000 copias vendidas. Y el lector alemán sabe muy poco de Argentina, ¿no? Entonces había muchas razones por qué hablar de la historia de Argentina, ¿no? Que era uno de los países más ricos del mundo al entrar en el siglo XX, y en la mitad del siglo XX todavía estaba más rico que Austria o Italia. Entonces, la caída, la decadencia y la destrucción de Argentina por las ideas estatistas, socialistas, peronistas, es sí una tragedia tremenda. Y es una de las razones por las cuales los argentinos han dicho, pues hemos probado todo, hemos probado el kirchnerismo, luego la alternativa que era Macri, que prometió reformas, pero fracasó. Y ahora dice alguien, aunque parece un poco loco, pero dice que ahora vamos a destruir el Estado y vamos a intentar probar las ideas de la libertad, que van a llevar la prosperidad de Argentina. Y además es un año 2023 que la inflación se está acelerando, está Argentina al lado del precipicio y la gente ha dicho, pues ha votado 56% a Milei. No es el único país plagado de socialismo. Hay otros países que siguen empeorando y siguen cayendo. Y España mismo. bueno, está bien, pero España es un caso en el cual quizás cíclico también. Pero no hay nada que garantice, ¿no?, que uno va a tocar fondo y rebotar. Y No. sin embargo, acá pareciera que hay una esperanza de que sí, eso puede suceder. Entonces, esa pregunta yo también me la hago y por eso estaba tan interesado en leer el libro, a ver si encontrar una respuesta. ¿Qué es lo particular del caso argentino, ¿no? Bueno, por un lado es la personalidad de Milei, que tiene unas características en una persona que muy pocas veces se encuentra. Por un lado es un economista de profesión, es un outsider total, conoce perfectamente la teoría neoclásica también, porque economía matemática, ¿no?, porque lo enseñó. Y luego se convierte, como Saulo, a Paulus, a la escuela austríaca y se lee todo. Se lee 3 veces La acción humana, se lee todo de Hayek, de Mises, de Rosbach, de Haslick, de Walter de Soto, Alberto Villars Lynch, y no solo entiende perfectamente la teoría austríaca, también tiene un talento, una característica única, que es de divulgación, de explicar estas teorías complejas en palabras fáciles que la mayoría de las personas pueda entenderlo, incluso en circunstancias donde tienes muy poco tiempo, como en plató de televisión, sin falsificar la teoría, tenerla correcta y explicarlo en muy poco tiempo en palabras fáciles, ¿no? Entonces, esa capacidad tiene Milei y luego tiene otras cualidades, que ese es un luchador, ¿no? Que es un león que le da igual que le insulten, o no le da igual, pero le da más fuerza incluso cuando le insulten y cuando cuentan mentiras sobre él, sobre su vida privada, etcétera. Eso le hace más fuerte. Él lucha, le da más motivación para luchar contra el estatismo y en favor de la libertad. Entonces es un hombre luchador. Luego también tiene la cualidad de, es muy auténtico, ¿no? La gente se da cuenta que él realmente dice lo que piensa y dice verdades incómodas, siempre lo dice. Yo digo verdades incómodas y lo prefiero a mentiras cómodas, ¿no? Y la gente lo entiende. Y políticos así no hay. Y la gente no es tonta, la gente sabe que los políticos mienten para ganar elecciones, etcétera. Lo saben perfectamente. Y con Milei ven algo diferente. Eso es otra cosa. Y luego, otra cualidad es que, claro, tiene un carisma también, ¿no? Tiene este carácter de rockero que es atractivo para los jóvenes, sobre todo. Y de hecho, en los jóvenes tiene la más apoyo. Y sabe muy bien, además, la retórica y ha entendido muy bien la importancia de la batalla cultural, este concepto que explica tan maravillosamente Agustín Laje en su libro, es que es la batalla de las ideas y que hay que lucharla en todos los niveles, ¿no? Incluso hizo una obra de teatro donde enseña economía de esta vía y de esta manera ha conseguido cambiar la mentalidad en Argentina, también utilizando las redes sociales para circunvenir de una manera los medios comprados por el oficialismo, por los políticos, y ha utilizado unas retóricas muy, muy, muy interesantes y acertadas. Para mí, para elegir solo una, es lo de la casta. Aquí no vamos a interrumpirlo como Federico Jiménez Los Santos, pero quisiera citar del libro, sí, la página 85, que el autor, profesor Bagus, dice: Milei dice lo que piensa y hace lo que dice. Justo, y todo el mundo lo sabe, es muy honesto, es diferente, ¿no?
decía cuando fue elegido como parlamentario que no quería vivir del Estado porque era contra sus principios y soteó, ¿no?, su dieta, ¿no? Entonces ahí se ve su autenticidad. Pero lo de la casta es, la izquierda básicamente ha conseguido que esta narrativa marxista de que hay una explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas o empresarios ha colado en toda la sociedad. Lo que pasa es que ya hay conflicto innato entre los empresarios y los trabajadores, ¿no?, que tienen intereses opuestos, según ellos, ¿no? Y Milei dice que no es verdad, que tienen los mismos intereses, pero sí hay una explotación en la sociedad. Hay unos opresores, que es la casta. ¿Quiénes son? Pues son los políticos, son los burócratas, son los funcionarios, son los empresarios, ¿no? Los empresarios que están en la cama con el poder, con el Estado, básicamente, que reciben subsidios o privilegios y viven básicamente del Estado. Los medios comprados, los periodistas ensobrados y los sindicatos, los intelectuales que enseñan en las universidades públicas, todos tienen un interés común y todos ellos viven de los explotados, que son los argentinos de bien. ¿Quiénes son los argentinos de bien? Pues los que son productivos, que trabajan en el mercado, que hacen intercambios voluntarios mutuamente beneficiosos, y ellos son los explotados. Lo que pasa es que no lo saben. No son conscientes, ya eso es un concepto también de Marx, ¿no?, que la conciencia de clase. Ahí hay una clase explotada de verdad, que son los argentinos de bien, los pagadores netos de impuestos, de que viven otros que son los receptores netos de impuestos, que es la casta. Y Milei ha sido capaz de dar conciencia de clase a estos oprimidos, que se han dado cuenta que son explotados a través de la inflación, de los impuestos, y los políticos están en contra de sus intereses. Y si eres capaz de enseñar a esta clase oprimida, que es oprimida por el Estado, has ganado la batalla cultural. Y creo que Milei ha conseguido en gran medida esto. El otro día, Diego Recalde se llama, es, digamos así, un intelectual que simpatiza con el actual gobierno. Él decía que este proceso no tiene vuelta atrás porque hay un cambio cultural, esto que vos estabas explicando, y buena parte de la población entendió que estos regalos, entre comillas, tienen un costo. Él lo comparaba con el momento en que un chico descubre que Papá Noel no existe, Santa Claus no existe. Es decir, que a partir de ese momento ya no puede volver a creer en Papá Noel. ¿Vos considerás que esta es una analogía válida? Sí, porque yo digo muchas veces, el Estado no es Papá Noel. Todo lo que nos da, nos ha quitado antes, ¿no? Todo lo que da de regalos a la sociedad civil, antes se lo ha quitado en forma de impuestos, impresión de dinero, inflación, etc. Entonces, pensar que una sociedad civil, un mercado no podría producir los bienes necesarios, las carreteras, etcétera, obviamente es falso. No puede haber una falta de recursos, porque los recursos que el Estado emplea antes lo quita a la sociedad civil. Entonces los recursos están. Los recursos el Estado no los crea, no es Papá Noel, ¿no? Entonces, si lo entiendes, obviamente ya no hay vuelta atrás y entiendes que todo es un sistema de redistribución en que unos se benefician de esta narrativa que el Estado es necesario a costa de los demás. Sí, quizás la diferencia es que acá lo tiene que entender cada nueva generación, ¿no? Ese es el desafío, que no se olvide. Claro, esta batalla cultural nunca puede parar, por eso es tan importante, ¿no? Y para que llegara de Milei tarde más que 8 años, eso es esencial. Pero soy muy optimista porque parece que sobre todo los jóvenes entienden las ideas y son muy a favor de Milei. Cuando clases de alumnos pasan por la Casa Rosada y él sale para saludarles, pues se vuelven locos, ¿no? Le aman, ¿no? Entonces el futuro están los jóvenes y ellos están con Milei y han entendido que Papá Noel no existe. Habiendo vivido 19 años en España, ¿vos considerás que es posible algo parecido a lo que pasó en Argentina, en España? ¿Por qué o por qué no? Claro, posible, ¿no? También el libro quiere dar esperanza. Es un libro de esperanza, de que sí podemos ganar, sí podemos ganar. Es un ejemplo que lo muestra. Hemos pensado antes que los socialistas con sus apelaciones a los sentimientos, a la justicia social, o los niños que se mueren de hambre por los malvados capitalistas, siempre ganarán. Pero no es necesariamente así. Sí se puede ganar. Y Milei enseña cómo se hace. Entonces, claramente, sí es posible también en otros países, sí es posible en España. Otra vez, hay que darse una constelación, ¿no?, de planetas importante, ¿no? Tiene que haber la persona adecuada
Hombre, en España ya se ha hecho muchísimo trabajo. Es la razón por qué vivo ya 19 años en España, porque me fui a estudiar aquí para estudiar con el profesor Huerta de Soto, ¿no? Que hace décadas está sembrando las ideas de la libertad, ¿no? Ha sido también instrumental en la conversión del presidente Milei a las ideas de la escuela austríaca. Y hay unos divulgadores excelentes como Juan Ramón Rayo, que tiene 800.000 seguidores, etc. Hay Milan Bastos, que también tiene una audiencia gigante. Entonces, hay un fundamento ya muy sólido. Luego, obviamente, hay otras condiciones, como el candidato adecuado, como es Milei. Pero, otra vez, ya hay miles de Mileis jóvenes que están leyendo los libros de Rothbard, Mises, Hayek, Huerta, Soto, Vegas, Lynch, que se están formando. Y si se gana la batalla cultural, alguno de ellos va a ser el próximo Milei para España. Seba. Cada vez que tengo la oportunidad de hablarle a un economista austriaco que se encuentra en España, pregunto acerca de las liberalizaciones de Franco y el ministro Ullastres, porque es posible que un hombre derrote a los socialistas y liberalice internamente el país. Quisiera escuchar un poco su opinión acerca de ese evento histórico. Bueno, yo de la historia de España no soy un experto, pero puedo hablar sobre Alemania, ¿no? Que habló en el libro también sobre Ludwig Erhard. Ludwig Erhard hace también un programa de shock, ¿no? Terapia de shock. Es curioso, es que es al contrario de Milei, porque él es, por suerte, por una constelación de planetas de suerte, él llega a ser el responsable de la política económica. Todos están en contra de su programa. Tienen mucho miedo que cuando liberaliza los precios, que todo va para abajo. Eso sería muy parecido a lo de Argentina, de Milei, donde todo estaba controlado. Y lo hacen en un fin de semana, los aliados no se dan cuenta y luego ya no hay marcha atrás. Entonces, es casi un milagro también. Pero lo curioso es que Milei lo explica más que 10 años antes sus ideas y es elegido para hacerlo, para hacer este programa. Erhard no. Erhard, por suerte, de hecho es casi un dictador económico, porque no hay democracia en Alemania, está puesto por los aliados y él hace cosas, claro, que no quieren los aliados hacer porque son keynesianos también, pero él los impone sin respaldo democrático. De hecho, había mucha resistencia, había una huelga general al principio porque aumentó la inflación, etc. Entonces, Erhard empieza a explicarlo después de la reforma, libra la batalla cultural. Erhard es nuestro Menem. Sí, sí. Y también con éxito, ¿no? También lo hace con éxito porque al final es elegido a él como canciller. Pero escribió libros, dio entrevistas, etc. Entonces, la situación es, sí, hay paralelas, porque Alemania también estaba destrozada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También socialmente, sí, despreciada intelectualmente, etc. Entonces, hay muchas paralelas, ¿no? Si me permiten interrumpir a Bagus para citar a Bagus, ese mismo día Ludwig Erhard anunció por radio el levantamiento de los controles de precios. Cuando el general Lucius Clay, gobernador militar de la zona de ocupación estadounidense, le señaló que sus asesores insistían en que había cometido un grave error, Erhard replicó con ironía: "Señor general, no les crea. Mis propios asesores me dijeron exactamente lo mismo". Sí, sí. Y el tipo, si mal no recuerdo, había estudiado a los grandes de la escuela austríaca, o sea, tenía esa formación. Lo que no tenía era la posibilidad de explicarlo antes de hacerlo. Simplemente tuvo que hacerlo porque sabía que era lo necesario, pero tuvo que pasarlo de contrabando, por así decir. Justo, sí. Erhard también tenía contactos con la escuela austríaca. Más bien es un oro liberal de la escuela de Friburgo, pero conocía personalmente a los miembros de la escuela austríaca y muy influido por estas ideas. Entonces hay muchos paralelismos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí. Bueno, ahí está la prueba de que esta idea del gran hombre, no sé si llamarlo de esta manera, puede a veces contra la fuerza de la historia, ¿sí? O por lo menos vale la pena plantarse, ¿sí? No está todo dicho. Es un ejemplo más. Sí, y yo creo que Javier Milei ha cambiado la historia. Por eso titulo el libro La Era Milei, porque hay un antes y después de la elección del primer presidente libertario en el mundo. Es parecido a la caída del muro de Berlín, que es el fin del socialismo real, ¿no? Y la elección de Milei puede significar el fin del estatismo socialdemócrata
fin de la historia, ¿no? De Fukuyama, ¿no? Puede significar esto, porque otra vez estas ideas ya están ahí fuera y no se pueden detener, ¿no? Y hay que librar la batalla cultural. De hecho, yo he escrito el libro también para contribuir para mi grano de arena en esto, ¿no? Porque el libro sí sirve para explicar estas ideas, para motivar las personas también a luchar esta batalla, sí, que vale la pena y todos podemos contribuir, ¿no? En ustedes como con su canal, con su podcast, otros pueden hacer contribuciones más humildes, pero son también muy importantes, ¿no? En las redes sociales, escribir posts o simplemente retuitear o poner un like a post de Milei, por ejemplo. Y así se desarrolla una fuerza que es imparable. Y otros como yo escriben libros o otros, tengo ahí, por ejemplo, lectores en Alemania que me escriben, ¿qué puedo hacer para contribuir a la batalla cultural, ¿no? Y eso me hace muy feliz porque veo que he inspirado gente que antes a lo mejor no eran libertarios y ahora quieren contribuir a la causa y me preguntan qué pueden hacer, ¿no? Y otros me dicen que lo han entendido, yo ya he regalado 5 copias de la Era Milei a mis amigos estatistas, o a mi cuñado, que era libertario pero no lo sabía y ahora también le ha gustado mucho, etcétera, ¿no? Entonces eso me hace feliz o optimista, que es posible ganar poco a poco esta batalla cultural, la batalla de las ideas. Sí, yo creo que nos cuesta creerlo, ¿no? Porque fueron tantos años pensando que en realidad esto, si algún día se ganaba esa batalla, iba a ser en un futuro muy lejano, quizás después de una larga edad oscura. Y resulta que no, que puede ser que veamos un cambio significativo en la dirección correcta por primera vez. Luis. Quería decir que esta no solo es el comienzo de una nueva era, sino que es el fin de esa era en la que había un silencio después de la pregunta ¿y qué gobierno libertario ha habido en la historia? Porque uno podía decir, bueno, ha habido liberalismo en este país, en aquel otro, pero normalmente había un cierto silencio en cuanto a libertarismo, en cuanto a anarcocapitalismo. ¿Qué haría un anarcocapitalista si estuviera, digamos, pudiera ser reformista? Pues ya se acabó el silencio luego de esa pregunta, creo yo. Sí, pero hay que decir también que no puede hacer todo lo que quiere, ¿no? Sí, en ese sentido no es un gobierno libertario porque hay mucha resistencia, no tiene la mayoría en el Parlamento y básicamente está él solo en la bestia, ¿no? En el Estado, porque todo el aparato sigue, los funcionarios que han sido nombrados por los kirchneristas en los últimos 20 años. Sí, el Deep State sigue ahí, pero en la cabeza está él intentando acortar con toda la resistencia. Entonces, sí, podemos decir, es lo que haría un libertario, pero un libertario que si tendría la posibilidad de hacer lo que él quisiese, pues hubiera hecho obviamente ya muchísimo más, ¿no? Esperamos que gane las elecciones en octubre y haya una mayoría en el Parlamento para hacer otras reformas que no se ha podido hacer. La privatización de empresas estatales o la desregulación, sobre todo la flexibilización del mercado laboral, todo eso no se ha podido hacer. Pero sí tienes también relación, Luis, que eso puede ser un ejemplo. De hecho, y los zurdos en todo el mundo tienen muchísimo miedo que tiene éxito Milei, muchísimo. Lo que pasa es que ya tiene éxito y ya es cada vez más difícil tapar con un dedo el sol, ¿no? Como se dice, creo, en español, ¿no? Porque una supernova. Incluso UNICEF, que es de la ONU, de todas las instituciones, donde Milei también en la ONU implícitamente lo ha criticado la ONU diciendo habéis desviado de los objetivos iniciales de la ONU y habéis convertido en una agencia supranacional que quiere imponer una agenda estatista a los países miembros, ¿no? Incluso esta institución que Milei ha criticado ha publicado que 1,7 millones de niños han salido de la pobreza. Entonces, el éxito es realmente sorprendente para un libertario y las curas austríacas no sorprendente. Muy rápido, además. O sea, sí. A mí me da la impresión de que la única objeción que les queda, obviamente que siempre hay algo que objetar, pero digo, en lo que se concentran es en la cuestión estética, ¿no? En las formas, la forma en que el tipo habla, en la forma que el tipo se dirige, digo, ¿no es justamente eso lo que la gente estaba esperando? Un tipo que no se fije tanto en las formas y que apunte al fondo. Me parece que la gente se dio cuenta de el problema quizás es aquellos que se fijan únicamente en las formas. Los periodistas, entre comillas, serios, los políticos de profesión,
vienen fijándose en las formas, ¿hace cuánto? Hace prácticamente 100 años en este país Nunca y seguimos cambió nada. cayendo. Sí, sí, claro, quieren desviar la atención, ¿no? de los hechos y los resultados, ¿no? Creo que una frase de Milei es: "Zuro hijo de puta tiembla", ¿no? Y creo que están temblando en todo el mundo porque está teniendo éxito Milei, ¿no? Entonces, porque es la prueba que las recetas, las ideas de la libertad funcionan. Entonces, claro que están temblando porque quieren justificar su existencia, sus ingresos, con lo que hace falta lo que hacemos, hace falta el Estado que impone impuestos para solucionar los problemas. Y Milei muestra que no, muestra que el déficit del 15% del PIB que ha eliminado un keynesiano, un estatista diría, pues entonces la demanda agregada va a caer porque el Estado gasta mucho menos, en términos reales un 30% gasta menos demanda agregada, menos demanda para los empresarios, no pueden vender sus productos, tienen pérdidas, echan sus empleados, hay paro y hay aún menos demanda agregada y así. Y eso prognostizaron, ¿no? Predijeron que iba a haber una depresión gigantesca en Argentina, ¿no? Y desde la lógica de la teoría keynesiana tienen toda la razón, debería haber, pero no fue así. Rápido llegó la recuperación y es claro por qué, porque si el 15% de los recursos del PIB utiliza el Estado en forma de un déficit y de repente ya no lo utiliza, sino quedan ahí los recursos para ser utilizados de forma eficiente en una competencia por los empresarios que buscan satisfacer las necesidades de los demás, con productos de mayor calidad a menor precio que sus rivales, obviamente eso lleva a un crecimiento brutal, porque el 15% del PIB es muchísimo. Entonces, claro, los keynesianos, los zuros, todos tiemblan. Ahora, ¿vos pensás, Philip, que el keynesianismo va a ser descartado alguna vez? Así como fue descartado el marxismo, por lo menos en círculos más o menos serios, incluso entre los marxistas ya, el marxismo no es el marxismo de Marx. ¿Sí? ¿Va a pasar eso algún día? Digo, si seguimos por este camino, si se unen otros países y entramos realmente en una nueva era. Bueno, ellos no se van a rendir, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? del alma, ¿no? Al final, como dice Milei. Entonces, no sé si esta enfermedad se puede curar en todos los casos con la medicina de las teorías correctas y la observación de los hechos en Argentina, ¿no? Como está tan profundo este odio, ¿no? El resentimiento, entonces a lo mejor van a inventar algo como el marxismo cultural, van a inventar el keynesianismo cultural, ¿no? Alguna variación ahí y van a intentar colarlo. Por eso nunca se puede dejar la batalla cultural, hay que seguir siempre. Los keynesianos se van a dejar las facultades de matemáticas y van a tomar las facultades de arte, ¿no? Ya están. Sí. Hablando de eso, el otro día estaba yo en mi canal de YouTube Tankenberg News hablando de cómo ahora todos somos austriacos y comienza a aparecer gente que está de fiesta vestidos en el Dirndl y Lederhosen austriacos interrumpiéndome en medio video, pero a mí particularmente me encanta los resúmenes de los argumentos austriacos que hay en el libro y la primera sección es un gran trabajo histórico acerca de Milei. Pero volviendo a un comentario que el profesor Bagus hizo al principio, de explicando lo inexplicable. Esto suena muy a lo defendiendo lo indefendible y es gracioso porque en el libro se menciona cómo los mismos libertarios como Hoppe criticaron mucho a Milei por su posición de Israel, lo cual es completamente coherente con Rothbard el Viejo. Rothbard escribió Naciones por Consentimiento, que decía las naciones como Estonia o Lituania en contra de la Unión Soviética tienen el derecho de usar todos los medios necesarios para defenderse de una posible invasión. Usted ha sido más razonable en su análisis de Milei que otros austriacos y Milei llega a la escuela austriaca muy influido por la versión hispánica de Huerta de Soto, Unión Editorial de la escuela austriaca, no por el Instituto Mises. ¿Puede hablarnos un poco acerca de eso? Bueno, yo aprecio a los dos, a Hoppe y Milei. Lo que pasa es que el libro fue escrito antes, pues hace un año, ¿no? Hace un año entregué el manuscrito en Alemania, entonces no pasó lo que pasó en septiembre, donde yo estuve además presente en Bodrum, ¿no? Que cuando Hoppe atacó a Milei. Yo creo que Hoppe está mal informado. Probablemente conocéis la persona que le informa sobre Argentina. Un tal que empieza con O, el nombre y el apellido empieza con G, pero bueno, no lo quiero mencionar.
que yo creo que a él leía información sesgada, no era consciente de las restricciones que tiene Milei, ¿no? Que no tiene mayoría en el parlamento. Y luego sobre el Banco Central, que Hoppe sugiere cerrar el primer día, yo discrepo, con todo respeto, con Hoppe, en el sentido que yo creo que hubiera causado una hiperinflación. De hecho, el país estaba en una dinámica de hiperinflación. La gente estaba perdiendo la confianza en el peso cada vez más rápido, la demanda del dinero estaba cayendo. Y si en este momento cierras el Banco Central, porque la demanda del peso va a caer aún más y van a, obviamente, si hay un default también, repudiación, ¿no? Repudiation of the public debt o deuda pública, también todo el sistema bancario va a caer, va a haber un caos tremendo y la demanda del peso va a bajar cada vez más rápido, va a haber un pánico, va a haber una hiperinflación, la gente se va a deshacer de los pesos, va a haber una hiperinflación. Yo lo veo muy claro y Milei también, y muy probable que haya unas revueltas sociales en esta hiperinflación porque siempre llevan un caos y la oposición obviamente hubiera instrumentalizado esto, ya lo hicieron en 2001, ¿no? Voy a haber revueltas y muertos y probablemente voy a caer Milei y estaríamos otra vez con gobierno peronista, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, no habría sido sabio hacer eso. Y es una pregunta muy interesante, la transición, ¿no? La transición de lo que hay hacia el ideal lo comparten Hoppe y Milei, ¿no? De hecho, Milei muchas veces mencionó que Hoppe y Orbán serían su norte, ¿no? Entonces, eso Milei tiene claro. No es alguien que engaña, no. Yo estoy convencidísimo que él realmente odia al Estado y quiere acabar con el Estado. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de llegar ahí? La velocidad posible sin poner en peligro todo el proyecto, ¿no? Y yo estoy rezando que Milei sabe la velocidad correcta. No demasiado lento porque dejas por lado oportunidades, y tampoco demasiado rápido, poniendo en peligro todo el proyecto, ¿no? Entonces, claro, es un arte también saber esto. Yo no lo sé, no lo puedo saber desde fuera, porque todas las restricciones que tiene él, otra vez, tiene que colaborar con personas que han sido ministros en el gobierno de Macri, por ejemplo, que no han nacido anarcocapitalistas. Tiene que intentar convencerle a seguir a su camino, porque él no está solo. Tiene que colaborar con personas, ¿no? Entonces, la otra cuestión, Sebastián, es lo de la política exterior. Y ahí lo veo más razonable lo que dice Hoppe, porque desde el punto libertario lo mejor es ser totalmente neutral en la política exterior. La cuestión es si es sabio y posible serlo. No todos pueden ser como Suiza, y un país como Argentina, que está en Sudamérica, donde hay el eje del socialismo del siglo XXI, que antes los kirchneristas estaban acercándose, ¿no?, a Brasil de Lula, a Cuba, a Venezuela. En Sudamérica o estás en este lado o estás en el lado de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos obviamente también está con Israel. Y si estás con los Estados Unidos, puede ser sabio porque los Estados Unidos controlan el FMI, que a lo mejor necesitas el FMI para tener una transición no caótica hacia lo que tú quieras ir. Y de hecho, en este sentido, ha sido un éxito porque Milei se ha ganado a Trump. Trump invitó como primer presidente después de ganar las elecciones a Milei. Dice que le encanta Milei. Trump ha dicho al Fondo Monetario Internacional que dele todo el dinero que necesita para sus reformas. Y lo hizo. Entonces, y claro, tampoco si haces algo tan radical de libertario, tampoco quieres como enemigo los Estados Unidos y la CIA, supongo. Mejor tener la CIA a tu lado, ¿no? De una manera, ¿no? Vives más seguro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede entender la política exterior de Milei, ¿no? Y para mí tampoco es lo decisivo, sí. El vínculo de Irán con esos regímenes que vos comentabas recién, ¿sí? Con el chavismo, con el kirchnerismo incluso, es decir, ahí había una alianza y un poco ponerse del otro lado también es enfrentarse a la izquierda, porque aunque parezca extraño, el gobierno de los ayatolás tenía una alianza muy fuerte con las izquierdas locales. Luis, ¿ibas a decir algo? Quería comentar que si bien Milei señaló el error de Hoppe en lo económico, posteriormente también ha reivindicado que la obra filosófica de Hoppe sigue considerando que es admirable. Yo me gustaría que se acase, ¿no? Yo creo que no es
no es bueno para la causa si hay una lucha abierta, una pelea con insultos, etcétera, entre unos héroes de la libertad, ¿no? Que son los dos. Pero bueno, son dos adultos y tienen que arreglárselo, ojalá. Hay mucha gente que se muestra preocupada por cierto mesianismo de Milei. Él tiene estos rasgos. Y yo me pregunto si en realidad ese mesianismo no es algo necesario, dado los objetivos que él se propuso. Es decir, cuando él habla de las fuerzas del cielo, todo esto, a veces algunos lo toman medio como una broma, pero otros dicen, che, este tipo no estará loco. Y por otro lado, otros dicen, sí, bueno, mejor que esté loco, porque la verdad que para meterse en la política en un país como este hay que ser una persona muy particular. Hombre, hay que inspirar a las personas, ¿no? Los símbolos son muy importantes, las tradiciones son muy importantes, los himnos, las banderas, todos son importantes, ¿no? La bandera libertaria de Gasten, por ejemplo, o cantar ahí Mundo del Rey Perdido, etcétera. Todos esos son cosas que motivan las personas. Y claro, si tú apelas a la religión, que también, en mi opinión, es muy importante, por un lado, o los suros no son tontos, saben por qué quieren destruir el cristianismo, ¿no? Porque es la base de la civilización occidental y se transmiten unos valores que son necesarios para mantener un sistema capitalista y son necesarios para que pueda florecer estos valores, ¿no? Y por eso quieren destruirlo. Entonces yo lo veo positivo que hace estas referencias a la Biblia, a la religión y puede inspirar a las personas si se sienten parte de algo más importante o muy importante. Y parece que sí, las fuerzas del cielo están con nosotros desde hace poco. Y aparte también es muy importante el cómo las nuevas generaciones, incluso los niños, perciben esto, para que cuando sean grandes puedan entender que el liberalismo es algo bueno y que lo que estaba antes no llevaba a nada bueno. Sí, los jóvenes son la clave, ¿no? Porque todavía no se han lavado su cerebro con ideas estatistas, entonces es mucho más fácil llegar, transmitir la verdad a ellos y ellos van a formar el futuro. Entonces, eso es clave, ¿no? Todavía no son directamente dependientes del Estado. Quizás algunos lo son indirectamente, pero no tienen esa urgencia por defender esas estructuras heredadas, ¿no? Sí, el Estado es como la droga y si tú dependes de esta droga, del estatismo, es muy difícil deshacerse de ella y los jóvenes todavía no han consumido mucho de esta droga, entonces se puede rescatar. Les puede rescatar. Sí, sobre todo después de 20 años de kirchnerismo, donde les enseñaban en los manuales de los colegios que el neoliberalismo era lo peor de lo peor, porque acá supuestamente vivimos el neoliberalismo con Menem, ¿no? Que era toda una mentira, pero toda una construcción, un relato, pero en los manuales era el neoliberalismo, el capitalismo como lo malo y el socialismo, el comunismo como lo bueno. Entonces muchos se criaron escuchando esas cosas y de golpe ven que hay un tipo que les dice las ideas contrarias y se les enciende la cabeza. Yo creo que Internet tuvo mucho que ver porque sí, mucha gente creía... Porque lo que estaban aprendiendo en el colegio no tiene nada que ver con la realidad y las cosas que aparecen en las redes, que veían en las redes y que les está explicando un tipo, explicándoles de economía real. Vos sabes, yo escuché un rumor y no lo sé, que Milei iba a cerrar la televisión estatal y que como no pudo, comenzó a poner programas libertarios para los niños. ¿Eso es cierto, Mariana? Es cierto, y de hecho lo que pasó fue que a raíz de que pusieron los capítulos de Tattle Twins, que es una serie libertaria que empezó como siendo un libro y después pasó a ser una serie animada, la versión en español, y a raíz de eso hubo todo un revuelo y todos los los kirchneristas y los suros dijeron, no puede ser que pongan estas ideas en la televisión para los niños, le van a lavar el cerebro. Hay que cerrar el canal para los niños. O sea que al final, te digo, para mí es mejor. Si lo terminan cerrando y no lo tenemos que estar pagando nosotros, mucho mejor. Pero eso demuestra que es un gran estratega también. O sea, que el tipo no es un ideólogo solamente. Porque aparte de Tattle Twins lo pueden ver en otro lado. O ya por lo menos apareció en algún lado y la gente se enteró de que existía. Se hizo viral toda la situación. Y bueno, ahora si lo cierran, mejor que lo cierren ese canal. No, a propósito de lo que vos decías, los chicos, mucha gente creía que esto era imposible porque, claro, el lavado de cerebro había sido muy intenso durante muchos años. Sin embargo, los que más apoyan a este gobierno son, ¿no? El segmento que más apoya es el de los más jóvenes. ¿Qué es la diferencia entre relato y realidad? Pero esto es algo que nos sorprendió a muchos. Sí, sí. La pregunta para Philip, y ya nos queda poco tiempo, así que vamos, después de esta, por ahí hacemos alguna más y cerramos. ¿Qué le impide a la Argentina seguir por este
camino y convertirse algún día en, digamos, el próximo Singapur? ¿Hay alguna cuestión cultural? ¿Hay algo que lo haga imposible o vos considerás que sí puede ser? Incluso podemos superar a Singapur. Marcelo tiene una obsesión con Singapur, te aclaro. No, yo creo que lo dije a Ronnie el otro día, ¿no? Que voten bien. Si voten bien, no va a haber problema. Si Milei se queda 8 años y tiene mayoría en el Parlamento, entonces puede hacer unas reformas muy profundas, estructurales. Va a ser increíble el crecimiento que va a haber. Ya hay crecimiento, simplemente quitando el peso del Estado encima del hombro de los argentinos y desregularizando, ¿no? Abriendo espacio para proyectos empresariales que estaban antes cerrados por las regulaciones. Y algunas regulaciones solo tienen efecto a medio y largo plazo porque abren un espacio que antes estaba cerrado, pero para entrar en este espacio tienes que planificar, tienes que desarrollar un proyecto, tienes que conseguir financiación, los recursos, etcétera. Eso tarda un poco, ¿no? Ahí estamos solo en principio y cada vez se desregula más, ¿no? Queda creo que un mes para el Ministerio de Desregulación. Y luego si gana las elecciones en octubre, pues puede hacer reformas estructurales más profundas, se va a acelerar más. Y claro, yo no veo que si los argentinos están cada vez mejor, ¿cómo no lo iban a votarle otra vez como presidente, ¿no? En 2 años y medio, ¿no? Entonces, va en ese sentido, si no se comete un error no forzado, que siempre se puede cometer, va a tener 8 años. En 8 años, otra vez, se puede hacer muchísimo. Pero lo más importante, obviamente, y son totalmente conscientes de esto, ¿no? Por eso dice Milei siempre, hay 3 áreas, ¿no? Hay la acción política, hay la gestión y hay la batalla cultural. Y la batalla cultural a largo plazo es lo más importante, ¿no? Y lo tiene es totalmente consciente de ello, ¿no? Y eso me hace optimista también, que va a seguir, ¿no? Yo creo que ayer o antes de ayer se anunció algo que va a haber un programa con Fantino de educación económica, de Milei va a tener ahí conferencias, creo que en un sitio muy grande para 20.000 personas y Fantino ahí moderando. Entonces, la idea de seguir con estas conferencias en la calle, que antes había en la calle, ahora seguir con ello, es decir, es totalmente consciente de la importancia de la batalla cultural, va a seguir y va a profundizar, llegar a muchas más personas que ya han llegado. Es decir, en mi opinión, cada vez más argentinos van a estar convencidos de estas ideas. Y no solo argentinos, porque Milei se está emulando no solo para Argentina, sino para todo el mundo, ¿no? Hay que agradecérselo mucho. Utiliza cualquier oportunidad para difundir las ideas en foros mundiales. En Davos, el año pasado, este año, en Estados Unidos muchas veces. Esta semana va a hablar el domingo en el Foro de Libertad en España. El día 13 va a tener otro discurso, ha hablado en Alemania, en Suiza. Y la gente coge estas ideas y lo difunda, hay multiplicadores. Entonces, la verdad está librando la batalla cultural a nivel mundial, ¿no? Y simplemente por eso hay que agradecérselo eternamente. Porque lo que ha hecho para divulgar estas ideas de libertad es inédito, no tiene comparación. Y otra vez ha empezado un proceso que difícilmente se va a detener. Pero él va a seguir, por lo cual yo creo que después de Milei en Argentina va a haber un presidente que sigue estas ideas también. Entonces yo creo que sí se puede adelantar a Singapur, no hay problema. Lo dijo el señor Bagus, el profesor Bagus, no lo digo yo. Sí, Seba, dale. Yo quisiera cerrar citando a un poeta mexicano. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. Es la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el poder para que te demos en la madre. Sí, no sé si están precisamente alineados con las ideas de Milei, los que escribieron eso, pero bueno, vamos a reinterpretarlo porque sí, porque nos place. Muchísimas gracias, quiero agradecer acá a Philip, la verdad, estuvo genial esto. Espero que lo hayan disfrutado y les haya resultado tan interesante como a nosotros. No sé si, Luis, querés mencionar algo más porque ya vamos cerrando. Yo creo que con toda la investigación que hizo Philip y además mencionó que la izquierda mundial está temblando, creo que podemos concluir que Milei ya no es un fenómeno barrial, ¿no? Como dicen en la Argentina. De vuelta, muchas gracias. Compren el libro, léanlo, háganme caso, está muy bueno. Yo lo terminé recién hoy, sí, porque lo conseguimos ayer. Hicimos una maratón con Seba para esta entrevista. Lo piratearon por WhatsApp.
Vale, pues no mil sé si- gracias por la invitación, ¿eh? Me he pasado muy bien. Me alegro que más gente sepa del libro porque creo que es un buen vehículo para llevar las ideas a mucha más gente. Indudablemente. Así, mil Señores, gracias muchas por la gracias invitación. por acompañarnos hasta aquí. Será hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo domingo. Abrazo, pásenla lindo, cuídense mucho.